¿Sabías que Estados Unidos tiene bases militares repartidas por todo el mundo? Hoy te cuento dónde están, cuántas son y por qué existen. Quédate hasta el final para entender cómo esto influye en la geopolítica mundial. América Latina y el Caribe. En América Latina, Estados Unidos tiene más de 75 bases militares. Panamá y Puerto Rico tienen 12 cada uno, Colombia 9 y Perú 8. También hay instalaciones en El Salvador, Guantánamo, Cuba, Aruba, Curazao, Antigua y Barbuda y Costa Rica. En 2024 se reactivó la misión naval Southern Seas, con ejercicios conjuntos junto a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Europa. En Europa, Estados Unidos tiene alrededor de 100.000 soldados y 65.000 están en bases permanentes. Aunque se ha hablado de retirar tropas del este, su presencia sigue siendo clave para la OTAN y la seguridad europea. África. En África, destaca la base aérea en Níger, la segunda más grande del continente, y la base en Djibouti. Además, se realizaron operaciones con drones desde 2011. Todo esto como parte de la lucha contra el terrorismo y la influencia de otras potencias. Medio Oriente y Asia Central. En esta región, Estados Unidos mantiene más de 50.000 soldados en al menos 12 países. Sus bases buscan mantener la estabilidad regional y frenar amenazas como grupos extremistas o tensiones con Irán. Indo-Pacífico. Esta es la zona más estratégica de Estados Unidos, ya que despliega aquí la séptima flota, con más de 70 barcos, 150 aviones y 27.000 marinos. La base clave está en Yokosuka, Japón, pero también hay instalaciones en Guam, Corea del Sur, Filipinas, Australia y Hawái. En 2023 firmaron un acuerdo con Filipinas para usar 4 nuevas bases, muy cerca del mar de China Meridional y Taiwán. Esto es parte de su estrategia para frenar el avance de China. Ecuador. En 2025, el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador recibirá apoyo militar de Estados Unidos, Brasil y Europa para luchar contra el crimen organizado. Todo esto forma parte de una alianza regional de seguridad. Con más de 800 bases y miles de soldados desplegados, la presencia militar de Estados Unidos es una herramienta clave para mantener su influencia global. ¿Es seguridad para el mundo o control geopolítico? ¿Por qué Estados Unidos tenía bases militares en los 80? Durante los 80, el mundo estaba dividido entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que se conoció como la Guerra Fría. En este contexto, Estados Unidos estableció y fortaleció bases militares en distintas partes del mundo para cumplir varios objetivos estratégicos. El principal era frenar la expansión del comunismo, ya que Washington temía que países cayeran bajo la influencia soviética, especialmente en regiones vulnerables como América Latina, Asia y el Medio Oriente. ¿Qué es la flota de guerra en relación a las bases militares de Estados Unidos? Una flota de guerra o escuadra naval es el conjunto de todos los barcos, submarinos y portaaviones que tiene esta unidad militar, con el nombre de Marina de Estados Unidos, la US Navy en inglés. Estos buques de guerra necesitan lugares donde quedarse, recibir respectivo mantenimiento y prepararse para próximas misiones, ya que su trabajo consiste en defender al país, sus rutas comerciales y actuar en situación de crisis alrededor del mundo. Las bases navales más importantes son Norfolk en Virginia, que es considerada la base naval más grande del mundo,
San Diego, en California, principal base naval en el Océano Pacífico, y Kitsap, en Washington, donde guardan submarinos nucleares y portaaviones. Un dato importante es que también hay bases en otros países como Japón y España, países obviamente aliados de Estados Unidos, pues estas son localidades que funcionan como estrategia militar, debido a que tener bases en otros lugares permite que la flota de guerra esté más cerca de zonas importantes o zonas de conflicto. Así pueden responder rápido si se presentan problemas. Hablaré de cómo Estados Unidos mantiene su huella militar en Centroamérica y cómo el Comando Sur ha repartido sus piezas en toda la región. Empezamos con Honduras. Desde 1982 funciona la base aérea Sotocano, más conocida como Palmerola, donde la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo coordina las operaciones y el entrenamiento con las fuerzas locales. En 1989, en Panamá, sucede la operación Just Cause, en la que Estados Unidos intervino a Panamá para derrocar a Manuel Noriega, dictador panameño. En esta operación se utilizó artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había mucha población viviendo en antiguos caserones de madera. 10 años después, el 31 de diciembre de 1999, Estados Unidos entrega el canal a Panamá. Las grandes bases desaparecen, pero en su lugar surgen nuevos acuerdos de cooperación y de entrenamiento que mantienen viva la influencia militar sin casamatas ni cañoneras. Avanzamos en el tiempo y llegamos al 2008, en el que se lanza el Plan de Seguridad Conjunto con México y otros países de Centroamérica, enfocados a enfrentar el narcotráfico. Para eso del 2012 arranca la patrulla marítima multinacional en el Caribe y el Pacífico Oriental llamada Operación Martillo. Buques y aeronaves coordinadas por el Comando Sur rastrean rutas de narcotráfico, haciendo de la región una gran zona interdicción naval y aérea. 6 años luego, exactamente el 25 de junio del 2018, dos Chinook del Comando Sur surcan los cielos de Guatemala y peten por un ejercicio contra el crimen transnacional, compartiendo prácticas de búsqueda y rescate, vigilancia fronteriza y lucha antidroga en el ejército guatemalteco. Llegamos a la actualidad, 22 de enero del 2025. Hay un despliegue en la frontera sur en el que Southcom despliega miles de soldados a lo largo de la frontera de Estados Unidos-México, reforzando puestos de control y patrullajes con la Guardia Nacional Mexicana. 2 meses después, en marzo del mismo año, Panamá recibe aeronaves que aterrizan en el puerto Ballorca para participar en ejercicios de asistencia humanitaria y entrenamiento conjunto a las fuerzas panameñas. Y finalmente, el 8 de abril de este año, 2025, Pete Hegseth va a Panamá, secretario de Defensa, que firma memorandos que permiten el tránsito gratuito de buques de guerra por el Canal de Panamá, reactivar antiguas bases como Rodman y Howard, sellando la vuelta de instalaciones que parecían olvidadas. Cuando escuchamos sobre intervenciones militares, nos hablan de democracia y derechos humanos, pero ¿qué hay detrás de las acciones de Estados Unidos desde los años 80 hasta hoy? Diciembre de 1989. Más de 25,000 soldados invaden Panamá en la operación Causa Justa. El objetivo, capturar a Manuel Noriega, un viejo aliado de la CIA. Pero no fue la única vez. Estados Unidos ha protegido sus intereses económicos en Centroamérica, controlando tierras, ferrocarriles y gobiernos. ¿Cómo controlar sin invadir? Formando dictadores. Más de 60,000 militares entrenados en la Escuela de las Américas, muchos luego líderes de brutales dictaduras en Argentina, Chile, Bolivia y más. ¿Sabían que cuando un país sufre una crisis, muchas veces la ayuda militar no solo viene de otras naciones, sino también de bases militares? Para lo cual es importante conocer la ubicación de dichas bases militares, pues cuentan con algunos puntos estratégicos, tales como América Latina, Medio Oriente y África,
Comandos como el Comando Sur, Comando Central o Comando de África operan desde estos puntos. Pero seguramente para este punto se estén preguntando con qué recursos lo realizan. Y es que usan helicópteros, medicina, alimento personal especializado esencialmente y médicos como recursos indispensables para la vida, como lo es también el agua potable. Los objetivos de la presencia militar en el mundo, aunque suene complicado, en realidad se puede entender de forma más sencilla. Vamos a verlo. Primero, como proyección global, los países tienen bases militares en otros lugares para proyectar su poder. Esto quiere decir que pueden influir en otras regiones sin tener que entrar directamente en una guerra. También les permite actuar rápido si hay una crisis. Pero, ¿todo es tan perfecto como se nos indica? ¿O hay algo nocivo detrás de todo esto? Muchas veces la presencia militar extranjera es vista como una forma de intervención que puede vulnerar la soberanía de países. Puede aumentar la probabilidad de conflictos, sobre todo si la presencia se percibe como ocupación o amenaza. En muchos casos, la población local sufre por la militarización, desplazamientos, daños colaterales, traumas y violaciones de derechos humanos. Un caso muy emblemático para analizar es la presencia militar en Afganistán. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, una coalición internacional liderada por Estados Unidos invadió Afganistán para derrocar el régimen talibán, que protegía a Al-Qaeda. Sus objetivos iniciales eran eliminar bases terroristas, capturar a líderes de Al-Qaeda y establecer un gobierno democrático. Pero la presencia militar durante 2 décadas, miles de tropas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y la OTAN, permanecieron en el país y en el 2021 las tropas extranjeras se retiraron. Poco después, el Talibán retomó el control una vez más. Hubo miles de víctimas civiles, como el daño colateral de las operaciones militares. Muchas familias afganas vivieron en constante miedo e inseguridad. A pesar de los esfuerzos, no se logró consolidar un Estado afgano fuerte. Aunque la presencia militar en Afganistán busca objetivos considerados positivos por algunos, los costos humanos, sociales y políticos fueron altísimos. Además, como se vio tras la retirada, muchos de los avances logrados no fueron sostenibles a largo plazo. Esto lleva a pensar que la intervención militar no solucionó las causas profundas del conflicto, como la pobreza, las divisiones étnicas y la falta de identidad nacional.